¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es David Bater, yo soy el director de la Oficina México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll y les doy la más cordial bienvenida a este evento organizado, a este foro organizado por nuestros becarios. Permítame un minuto para explicar quién somos. La Fundación Heinrich Böll, que lleva el nombre de un escritor, premio Nobel de literatura alemán, es una fundación política. Está cercana al Partido Verde alemán, no al Partido Verde mexicano, sino alemán, pero tiene una autonomía institucional completa, recibiendo sus fondos del gobierno federal de Alemania. Y lo que hacemos es, en México y en otros tantos 60 países, apoyar a la sociedad civil organizada y crítica que trabaja temas como derechos humanos, temas ambientales, de defensa de territorio, por ejemplo, y la igualdad de género. Nos pueden visitar, tenemos un sitio web donde se puede ver todo el trabajo que hacemos. Y bueno, y aquí en México tenemos una particularidad que es un programa de becas que tenemos. Es antiguo, ya es anterior a la fundación de la oficina aquí, lleva más de 20 años y que da becas para el posgrado y recién abrimos para doctorado también, no solo para maestría. Entonces, becas de posgrado para estudiantes de Centroamérica, de los 5 países centroamericanos, más Cuba y más Haití, por eso el Caribe también, que quieren venir a México a hacer un posgrado aquí en áreas temáticas que tengan que ver con los temas que acabo de mencionar, ¿no? En este programa cooperamos con el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología del Gobierno Federal mexicano. Es una cooperación muy buena que ya lleva muchos años. Y bueno, y aceptamos anualmente con unos 20 becarios y becarias, mencionando ya que en este momento, en estos días, está abierta la convocatoria para el año siguiente. Entonces, si tienen a alguien o si ustedes mismos se interesan, visiten nuestra página web. Ahí encuentran todas las informaciones sobre el programa de becas. Bueno, como este propio evento demuestra y comprueba, tenemos actualmente una generación de becarios y becarias muy buenas, son muy listos, muy listas, interesadas, activas. Y este foro, de hecho, es fruto de una iniciativa de ellos y ellas que surgió a partir del último encuentro interno que tuvimos entre los becarios en, creo que noviembre del año pasado. Y nosotros de la Fundación siempre invitamos a nuestros y nuestras becarias de organizar eventos como este, incluso con la posibilidad de un pequeño apoyo. También hay la posibilidad de publicar textos académicos. Entonces, en este sentido, me felicito mucho y felicito mucho a Cristian Duarte y a todos y todas las que participaron en la concepción y organización de este foro y espero que sea el primero de otros tantos eventos de este tipo a seguir, ¿no? Y pues nada, entonces pero eso ustedes ya lo saben, yo creo que cuando nuestros becarios concibieron el evento todavía no habían imaginado que el tema tuviera tanta actualidad, ¿no? Pero como el nuevo presidente de Estados Unidos puso en los primeros días de su tiempo como presidente, puso justo el tema de inmigración como central, entonces ahora está siendo discutido probablemente desde Santiago de Chile hasta Canadá, ¿no? Algo así. Pues entonces estamos con un tema actualísimo y por eso ya no queremos perder más tiempo. Nada más quiero, pero de todo corazón, agradecer a Cristian Duarte y a todos los otros y las otras becarias y becarios que organizaron ese evento y que invitaron
y a ellos, a ellas, quiero agradecer mucho también nuestras panelistas de hoy, Cindy Espina, Fiore Bran Aragón y Luciana Gandini, 3 mujeres. ¿Quiénes son y qué hacen? Les va a decir Jorge Verástegui, a quien también agradezco. Él es el coordinador justo de nuestro programa de becas. Entonces, si tienen preguntas, sugerencias, etcétera, es con él, Jorge Verástegui, y a él le doy la palabra, agradeciendo otra vez a todos y todas ustedes que participan, que han organizado y ahora nos escuchan y participan en el foro. Espero que sea un foro interesante, no tengo dudas, y con eso vamos adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David, por la bienvenida. Y reiterar que para quienes nos escuchan, como ya mencionó David, tenemos en este momento abierta nuestra convocatoria para la beca del 2021 que cerrará el 2 de abril. Pueden consultar la convocatoria y el formulario en nuestra página web y agradecemos la difusión que le puedan dar también a esta convocatoria. Y bueno, también agradecer a las compañeras y compañeros del programa de becas que tuvieron esta iniciativa y también a Cindy, a Fiore y a Luciana por haber aceptado amablemente la invitación a compartir sus experiencias en este tema de relevancia no solo actual, sino ya creo que tiene bastantes años que el tema de migración nos ha impactado en la región. Y en ese sentido, bueno, les explico la dinámica. Vamos a tener intervenciones de hasta 15 minutos. Va a iniciar Cristian, que él es parte de nuestro programa de becas. Él está estudiando la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Y vamos a continuar después con Cindy Espina, que es periodista guatemalteca y centroamericana. Y vamos a proseguir con Fiore Bran Aragón, que es candidata máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nuevo México, para concluir con Luciana Gandini, que es coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Reparación de la Universidad Nacional Autónoma de México, para posteriormente abrir a un espacio de preguntas y después de respuestas por parte de nuestras panelistas. Nuevamente les comento, tenemos hasta 15 minutos por intervención y les pediría que seamos muy ejecutivos con el tiempo. Igual yo les voy a indicar cuando se les esté terminando. Y bueno, le doy la palabra a Cristian y les agradezco nuevamente a las panelistas, a David, a Cristian y a las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos por nuestras redes sociales. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a las panelistas, a David, a Jorge, a las personas que nos escuchan. Efectivamente, esto ha sido una iniciativa pues, colectiva del grupo de becarios y becarias de esta generación. Pues ha sido una construcción que nos ha tomado algunos meses, pero efectivamente, como mencionaba David y Jorge, es un tema que, o sea, no es un tema nuevo, es un tema que tiene su tiempo, pero que conforme ha pasado el tiempo y los diversos ciclos, pues se ha complejizado. Esencialmente es un tema que nos emociona, nos pone triste, nos indigna, nos enoja. Creo que eso es el principal motor para organizar este conversatorio, ¿no? Creo que a nadie puede pasársele por alto ver esas primeras planas, esas fotografías, esos videos de miles de compañeros, de compatriotas, hermanos, hermanas, familiares, amigos, amigas,
pues tener que irse del país porque no tienen trabajo, no tienen comida o porque los está amenazando alguna pandilla. Es imposible que no nos sintamos impelidos por eso. En ese sentido, pues como estudiantes, a quienes nos interesa mucho el futuro de nuestros países, nos interesa mucho también conocer más sobre el tema, ¿no? Por eso es que está esta iniciativa. Esperemos que ustedes puedan ilustrarnos con sus investigaciones. Nos gustaría que esta discusión se promueva también en la comunidad académica de México, en la comunidad académica de Centroamérica se siga discutiendo al respecto y que pues de alguna forma también podamos ir promoviendo acciones, ¿verdad? Sabemos que no es una situación favorable para la actividad política, pero pues, o sea, la gente sigue migrando, nuestros compatriotas siguen migrando, el mundo está todavía moviéndose, ¿no? No se detuvo porque nosotros y nosotras no podamos salir de casa. Entonces también hay que pensar en formas creativas de promover eso. Como decía también David, en noviembre nosotros y nosotras hicimos un encuentro de becarios y becarias y pues construimos alguna serie de elementos de contexto que pues también hemos estado trabajando en las últimas semanas y yo voy a presentar de manera breve. Para nosotros y nosotras el contexto en el que están ocurriendo pues esta migración atípica tiene que ver con elementos políticos, bueno, primero elementos de nuestra historia en el mediano plazo, ¿no? Luego elementos políticos, socioeconómicos y finalmente con elementos del contexto reciente. Hablando un poco sobre pues el pasado común de nuestros países, el Triángulo Norte de Centroamérica más Nicaragua, podríamos decir que nuestros países pasaron de un conflicto armado a la paz hace pues relativamente poco tiempo, ¿no? Los 4 países vivimos procesos insurgentes en donde grandes sectores de la población se enfrentaron con trayectorias distintas y esto evidentemente ha dejado secuelas muy importantes en nuestras instituciones, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia y en la construcción de nuestras democracias y nuestros sistemas políticos, ¿verdad? En segundo lugar, justamente luego de este proceso como de disputa interna de nuestros países, también vivimos un proceso de democratización. Sin embargo, somos conscientes que esta democratización es una pues, democratización tutelada, ¿no? Para ponerlo entre comillas, porque han sido muy tangibles, evidentes los intereses de Estados Unidos sobre las formas en las que nuestros países han construido sus instituciones democráticas y políticas. Y eso pues ha tenido efectos importantes en la estabilidad de nuestros sistemas políticos. Entonces, esos son 2 elementos del pasado común de estos países. Hablando ahora sobre los elementos del contexto político, donde justamente vienen a repercutir estos elementos históricos, tenemos en primer lugar que tenemos democracias endebles, democracias débiles. Hablando brevemente sobre cada país, pues en Nicaragua sabemos que el presidente Ortega ha estado hace mucho tiempo en el poder bajo serios cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato. En Honduras hubo un golpe de Estado en el año 2009 y ha habido 2 elecciones fraudulentas, en 2013 y en 2017, denunciadas ampliamente por la Organización de Estados Americanos y la misma Unión Europea. Además, el presidente desde el 2013 está siendo acusado de ser un narcotraficante a gran escala y fue reelecto de manera inconstitucional en el último proceso electoral. En El Salvador, pues tenemos que hay un desgaste de las fuerzas políticas principales y el surgimiento de fuerzas que se hacen llamar outsiders. Y en Guatemala, pues también hemos visto la inestabilidad del sistema democrático y la vinculación, ¿no?, del expresidente Otto Pérez Molina con pues grandes redes criminales, así como las acusaciones que también se han hecho contra el expresidente Jimmy Morales. En segundo lugar, tenemos que nuestros países tienen instituciones débiles, hay mucha impunidad y hay mucha corrupción. En Nicaragua, por ejemplo, se habla de la administración discrecional de fondos públicos ligados a la cartera presidencial. En Honduras, como en Guatemala, bueno, en Honduras se instaló la MASI, que era el organismo de la OEA para combatir la corrupción.
destapó grandes casos de corrupción, sin embargo, no duró creo ni 2 años y ya no se le renovó el convenio de cooperación. Todos los casos que denunció la MASI están en total impunidad y de nuevo, investigaciones recientes demuestran que la familia presidencial es toda una institución, una corporación narcodelictiva. En El Salvador hemos tenido en los últimos meses conflictos entre los diversos órganos del Estado y se habla de posibles actos de corrupción en el manejo también de la pandemia. Y en Guatemala también sabemos que ocurrió la no renovación del CICIG y se habla también del conflicto que hay en la Corte Suprema de Justicia con el órgano judicial y el nombramiento de los jueces. Entonces, son síntomas parecidos, ¿no?, en nuestros países. Finalmente, en el escenario político, un incremento del autoritarismo y la represión, que si bien es una herencia de la época de la guerra civil, ha tomado formas particulares en los últimos años, ¿no? En Nicaragua, pues se reprimió el movimiento campesino anticanal en los años anteriores al 2018 y en el 2018, con el levantamiento también hubo una fuerte represión. En Honduras, en el marco de las protestas tanto de 2013 como en 2017, hubo una represión muy grande y hubo asesinatos selectivos. Incluso en el año 2016 fue asesinada Berta Cáceres, ¿no? No necesariamente en el marco del fraude electoral, pero sí en el marco de la gran militarización y represión. En El Salvador, también recientemente vimos cómo el presidente militarizó la Asamblea Legislativa y también recientemente activistas de partidos de oposición fueron asesinados en plenas actividades de campaña. En Guatemala, de igual forma, pues recientemente creo que había una sesión o una conclusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la impunidad que todavía reina sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron hace décadas. Y también hemos visto la represión en escenarios recientes, como por ejemplo cuando pues hubo manifestaciones en el Congreso Nacional respecto al presupuesto público. Eso en el aspecto político. Ahora en temas socioeconómicos, pues 4 aspectos generales. En primer lugar, los países mencionados tenemos de alguna forma modelos económicos parecidos, es decir, modelos económicos neoliberales, neoextractivos, concentrados en pocas familias, dedicados a la exportación de materias primas y modelos que no están conectados pues con cadenas productivas nacionales a medianos y pequeños productores, ¿no? Son modelos casi de enclave. Sabemos también que gran parte de ese comercio depende de Estados Unidos y eso ha configurado pues una muy vulnerable realidad socioeconómica para nuestras poblaciones, lo cual específicamente o particularmente afecta en los grandes rezagos que también tenemos. Somos una zona de grandes rezagos sociales. Somos la zona, creo, más pobre de América, con altos niveles de pobreza extrema, gran desigualdad, lo cual también impacta en altos niveles de desempleo, empleo informal, explotación laboral. Otro problema muy grave que mencionábamos era la súper delicada situación de la seguridad alimentaria, ¿no? En nuestros países no está asegurada la alimentación para grandes porciones de la población, lo cual nos hace raro entonces que tengan que emigrar. Y otro elemento importante es el tema de las pandillas y el crimen organizado y cómo eso ha permeado, ha permeado la sociedad, pero en algunos casos también ha permeado el mismo Estado. Si a esto le sumamos el tema de las poblaciones vulnerabilizadas, en nuestros países contamos con grandes segmentos de la población, de poblaciones indígenas, que han sido económicamente desplazadas y políticamente invisibilizadas. Y eso precariza todavía más su situación, ¿no? De igual forma, la condición de las mujeres es muy vulnerable y se ha vulnerabilizado más todavía en los últimos años, con estados que no logran garantizar el bienestar de las mujeres. Finalmente, elementos del contexto reciente, ¿no?, que creo que todos y todas conocemos,
La pandemia del COVID viene a agudizarnos porque es una crisis sanitaria que ocurre sobre una crisis política, que ocurre sobre una crisis económica, que está ocurriendo sobre una crisis histórica. Y particularmente en Nicaragua y en Honduras, pues el impacto de los huracanes ETA e IOTA, que han dejado miles de millones de lempiras y dólares y pesos en destrucción. En este sentido, para concluir, pues reconocemos que la migración es un fenómeno histórico. Sin embargo, pues observamos que en las últimas décadas ha alcanzado cifras exorbitantes, pero además características distintas, características particulares. Sabemos que eso se agudizó con la retórica anti-inmigración de Trump, y como decía David, ahora pues la discusión puede ser distinta, ¿no? Con el nuevo gobierno. Esperemos que también puedan arrojarnos luces sobre cómo puede ir esa discusión. Y yo solo quería cerrar con un poema para cumplir bien el tiempo, que compartió una compañera hoy en el grupo de becarios. El poema se llama ¿Quién soy? Y el autor es de apellido Pantoja. Y dice así: no tengo nada, pero lo abandono todo. Camino en busca de la vida y encuentro la muerte. Quiero existir y al mismo tiempo ser invisible. Se me empuja al extravío, a zonas desérticas e inhóspitas, a climas extremos y nadie se hace cargo de mi muerte. Amo a mi familia que tengo que dejar. Levantan muros para impedirme pasar y me dejan pasar en la medida en que me necesiten. Se me llama héroe y se me trata como criminal. Se lamenta mi muerte y soy cubierto por el polvo del desierto. Contrato a alguien para llegar a un sitio y me engaño. Aunque viaje en grupo, siempre estoy solo. Se me sentencia a la clandestinidad y luego se me reprocha por viajar clandestinamente. Soy quien más requiere de la protección del Estado y soy quien menos la recibe. Se me niega el alimento y yo lo cosecho. Se me ofende por mi presencia. Se me niega la visa y me reclaman que viaje sin ella. Se me acusa de agresor y me disparan por la espalda. Aspiro a una mejor vida y me sumerjo en el pantano, donde me espera la peor condición humana. Se me ve con desconfianza. Se me ensalza con discursos y se me olvidan en los hechos. Me olvidan los gobernantes, pero se congratulan de las remesas. Se me paga la mitad. Supuestamente los policías están para brindarme seguridad y son ellos quienes me asaltan, extorsionan, amenazan, secuestran, violan y matan. Mi camino era un fuerte clamor de justicia y bienestar y regreso a la inmovilidad y el silencio en un féretro. Solamente lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Cristian, por contextualizarnos esta situación que vive Centroamérica, la región, donde, como también ocurre en México, hay muchos cuestionamientos sobre los nexos de los políticos con los grupos de la delincuencia organizada y cómo estos van cooptando o haciéndose del poder. Y comentar que justamente la Fundación recientemente realizó un estudio sobre redes de macrocriminalidad que lo pueden encontrar gratis en nuestra página web, que habla justamente de este tipo de dinámicas y cómo van al final y vemos que afectan a nuestros países y a nuestra sociedad. Sin duda el papel de Estados Unidos, pues tanto para México y Centroamérica ha sido fundamental y estos modelos económicos que terminan abriendo la brecha para tener más desigualdad en las sociedades. Y algo sumamente importante ha sido el retroceso que se está teniendo en los derechos de las mujeres en los países en Centroamérica, también con el surgimiento de estos grupos neopentecosteses que están pugnando por la criminalización de derechos, por ejemplo, como la interrupción legal del aborto. Entonces, gracias
Cristian, por este contexto, y le voy a dar entonces la palabra a Cindy Espina, que como les comenté, ella es periodista guatemalteca y centroamericana que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Jesuita Rafael Landín. Tiene 8 años de experiencia ya como periodista y se ha especializado en periodismo de política e investigación, y en el 2015 ganó el Premio Nacional de Periodismo de Guatemala en la categoría de entrevista. Y te doy la palabra, Cindy. Muchas gracias. Hasta por 15 minutos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tal vez yo voy a empezar como desde qué están haciendo o qué han hecho como los países. Tal vez hablaré un poco más de Guatemala porque es el tema que conozco, es el país que conozco más, pero pues como ya lo dijo Cristian, la realidad no es muy diferente en Honduras y El Salvador. Pues desde 2016, los guatemaltecos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos empezaron a ser como la mayoría después de, pues, después de que los mexicanos dejaron de serlo. Y bueno, pese a las caravanas que hemos visto desde 2018, pues los hondureños pues no han superado estos números. Entonces, aunque sí han sido como muy cercanos, estamos hablando más de 150,000 al año, personas guatemaltecas y hondureñas detenidas. Igual un número similar a los salvadoreños, según, pues, digamos de que Guatemala no se ha concentrado en, pese a que, como mencionaron, es un problema muy antiguo, no se han concentrado en combatir ese problema. Entonces, tenemos aquí que los últimos 4 años, para ser más actuales, un gobierno, Jimmy Morales, se pasó concentrado en cómo expulsar a la CICIG, en intercambio con Trump para alimentar su campaña anti-inmigrantes con acuerdos que limitaban el asilo. Y bueno, y ahora viene el gobierno de Joe Biden, en cuya última reunión con funcionarios del gobierno guatemalteco puso como prioridad una migración ordenada y segura, y le apuntó a temas económicos, de invertir en los países centroamericanos y de la seguridad. Pero digamos de que pues esto son como que las intenciones que está planteando en la región el gobierno de Biden. Esto ya había pasado en los últimos años del gobierno de Obama. Acuerdos similares con ese mismo enfoque ya se habían dado, se desaparecieron totalmente, como ya lo dije, en el gobierno de Donald Trump, y nuevamente pues se tiene la intención de aplicarlos. Entonces, como formas de combatir como la raíz que obliga a los centroamericanos a huir de la región. Y en el caso de Guatemala es principalmente la falta de trabajo y el hambre, como pues lo mencionan mucho en sus entrevistas cuando son detenidos o cuando están pidiendo asilo los guatemaltecos. Entonces, como mencionaba Cristian, pues el problema de la desnutrición aquí en Guatemala, pues la mitad de los niños que nacen desnutridos. Entonces ahora pues el planteamiento es eso, entrarle a las raíces. Eso es lo que propone el gobierno de Joe Biden el 17 de febrero, en su última reunión con el canciller y el secretario de Estado, pues eso fueron lo que hablaron. Pero pues ahora hay que esperar que se aplique. Y en realidad pues eso Guatemala no lo deja muy claro, porque ya vimos cómo
en la última caravana del 18 de enero, 2 días antes que tomara posesión Joe Biden, el gobierno de Guatemala pues tuvo acciones represivas en contra de la caravana de hondureños, a pesar de que ninguna ley migratoria de Guatemala establece esos procedimientos. Y es parte del discurso del gobierno oficial de Guatemala de que está haciendo algo contra la migración. Entonces, digamos que no está claro si el objetivo del gobierno es combatir pues la raíz de lo que obliga a huir a las personas, cuando oficialmente se ponen en que sus acciones contra la migración fue pues mandar a los militares y a la policía a detener la caravana de hondureños. Y bueno, esto es como lo más reciente, como hablábamos de que realmente ya fueron 4 años desperdiciados, se puede decir, en no atacar el problema. Y tenemos una economía que pues se sustenta básicamente de remesas en Guatemala. Y durante la pandemia, cuando más afectado se vio económicamente el país fue cuando pues Estados Unidos cerró gran parte de su economía y las remesas dejaron de fluir hacia nuestro país. Entonces, digamos de que económicamente también no es que sea como dependemos de esas remesas para que el país tenga pues un buen crecimiento económico. Y como también este tema también se trataba de las caravanas, ¿verdad? Para mí es como muy importante traer este tema porque se ha hablado mucho de que las caravanas pues son impulsadas por políticos hondureños y pues comentarles pues yo he estado investigando con gente que se ha decidido quedar en Guatemala, hondureños, a pedir asilo aquí, pues algo contradictorio. Ellos o sea, no hay en las entrevistas que le ha hecho tampoco hay evidencia pues de que estas caravanas sean impulsadas por algún político hondureño, como se ha tratado pues de decir cuando pues este grupo de migrantes trata de salir de lo clandestino y decide migrar en grupo, y para desvirtuarlo yo pues lo leo así. Se ha tratado de decir que de un político y pues con las entrevistas todas las convocatorias son a través de Facebook y digamos de que el impulso para salir de Honduras es pues o corre en riesgo su seguridad y también el tema de su situación económica. Entonces también tratar de abordar un poco de esto y tratar de ocupar este espacio también para contarles de lo que pues he podido investigar sobre estas caravanas, cómo surgen a través de la misma gente que las integran, que son pues, y que yo he podido entrevistar y que se quedan en Guatemala, porque pues sí se ha tratado como de hacer algo como un tema más político que también otra vez, ¿verdad? No ponerle el foco a lo que las deja surgir, que es la falta de seguridad alimentaria, física, que viven en Honduras. Y bueno, muchas gracias. Pues esto es lo más actual que hay en relación a la situación, a cómo se está combatiendo el problema, digamos, en la región y también como que tratar de quitar ese opaco que tratan de hacer en torno de las caravanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy,
por esta actualización que nos haces y por retomar el tema que también es parte de este foro que tiene que ver con las caravanas. Como ya lo has mencionado, ha habido una campaña amplia de desprestigio en contra de estos movimientos y que lamentablemente también la actual administración federal mexicana ha cambiado sus políticas migratorias y México ha terminado siendo la frontera sur de Estados Unidos. Ya no fue necesario construir un muro en el norte de México, sino que el gobierno mexicano ha mandado incluso al ejército para hacer de valla contra estas caravanas que pues eso, están expresando esta falta de seguridad tanto alimentaria como física, todo el tema que deriva de las amenazas con las pandillas y el crimen organizado. Sí. Digamos que se está pues agudizando todavía más. Y pues bueno, muchas gracias, Cindy. Sí, y solo para agregar, la última vez el gobierno mexicano fue el que envió todos estos buses para movilizar de manera obligatoria a los hondureños, y pues cada vez el muro va más abajo, porque esta vez pues el muro fue aquí en Guatemala a 20 kilómetros de la frontera Guatemala-Honduras, solamente. Claro. Así es. Muchas gracias, Cindy, y le voy a dar la palabra a Fiore Brand Aragón, que como les comenté al inicio, ella es candidata a máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte aquí en México, y desde el 2015 está trabajando proyectos de investigación y defensa para migrantes y refugiados. Actualmente coordina el equipo de política migratoria para América Central y del Sur en el grupo principal de Naciones Unidas de Infancia y Juventud. Entonces te doy la palabra, Fiore, hasta por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos y todas. Y bueno, yo voy a compartir una presentación. Quizá me gustaría hablar un poquito acá de este tema con un enfoque en derechos humanos y las caravanas de migrantes. Tengo una estructura muy básica, pero creo que voy a tratar de hacerlo un poquito más narrativo de lo que está acá. Primero, bueno, quizá voy a hablar un poco sobre migración. ¿Por qué migración y derechos humanos y por qué no se puede desligar uno del otro? En ningún caso, pero yo diría que específicamente en el caso de Centroamérica vale la pena siempre hablar de migración de flujos mixtos y migración forzada. Luego voy a hablar un poquito de las causas generales, que creo que ya Cristian y Cindy nos introdujeron muy bien en ese tema. Y posteriormente voy a pasar a mi experiencia. Yo también soy migrante forzada de hecho, y tengo experiencia de trabajo sobre todo en Costa Rica y un poquito en México. Entonces voy a hablar un poco de eso y voy a terminar quizá con un poco del trabajo de investigación que estoy haciendo ahora. Bueno, ¿por qué migración y derechos humanos? Y bueno, aquí está el punto básico, yo diría, es que cuando hablamos de migración siempre nos referimos al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que digamos pone en conjunto a estados e individuos y provee normas mínimas para la protección de las personas en movilidad humana. Y en este caso, las obligaciones de los estados, ya sabemos, dentro del sistema internacional, son la justiciabilidad, el respeto, protección, promoción y garantía de todos los derechos sociales, políticos, económicos que se deberían de garantizar no solamente a ciudadanos, sino a todas las personas que se encuentran en un territorio. Bueno, aquí yo quería hablar un poquito de generaciones de derechos humanos y cómo aplican a la política migratoria en Centroamérica y México. Y bueno, básicamente se habla como de 3 generaciones, ¿no? La primera, la de los derechos civiles y políticos. Segunda, encontramos derechos sociales, económicos y culturales. Y por último, derechos de los pueblos y derechos de otras poblaciones que tradicionalmente han sido invisibilizadas, como la población LGBT, derechos de las mujeres, etc. Yo diría, y creo que comparto esto con los compañeros anteriores que presentaron, y es que todavía en Centroamérica estamos en la gobernanza de la migración como
apenas gestionando los primeros derechos civiles y políticos. Y a nivel internacional pasa lo mismo. A pesar de que en materia migratoria están ahí, en la práctica la mayoría de nuestros países siguen teniendo una política de migración enfocada en securitización de las fronteras en lugar de en derechos humanos. Entonces, y bueno, esto también tiene que ver con muchas áreas problemáticas de la legislación internacional, y voy a retomar esto de una de mis profesoras del COLEF, la doctora María Dolores Pombo, que hablaba un poquito de esta diferencia entre, una de las problemáticas principales es esto de autodeterminación de los estados y la soberanía estatal versus la discriminación contra las personas en situación de movilidad humana. Y también la soberanía estatal nuevamente con la libertad de movimiento. Y por último, el principio de igualdad, de garantizar los mismos derechos a todos y todas, independientemente de la nacionalidad o del estatus migratorio, versus las políticas de migración y las políticas de integración que generalmente están enfocadas en, como decía anteriormente, securitizar y crear más fronteras, ya no con el muro, ahora, como decían los compañeros, con crear toda una estructura para impedir la movilidad en México, pero ahora también en Guatemala y en toda Centroamérica. Realmente se ve en toda la región, incluso en la frontera sur de Nicaragua tenemos el caso de Daniel Ortega bloqueándole el paso a los migrantes de Cuba, inmigrantes de Haití, solamente para satisfacer a Estados Unidos, a pesar de que discursivamente dice que es de izquierda. Entonces, digamos, hay toda una problemática en este sentido. No voy a hablar más de las causas porque creo que ya proveyeron un panorama muy interesante. Y bueno, sí, básicamente esto, todas las causas que los compañeros ya mencionaron, y por eso yo creo que aquí es muy importante en el caso de Centroamérica, porque generalmente la bibliografía un poco más tradicional habla de migración, pero creo que vale la pena retomar esto y ponerle el apellido de migración forzada, porque en la mayoría de la región nadie migra porque quiere, nadie migra porque fue una opción. Y creo que aquí es importante hablar del derecho a no migrar y a migrar con garantías de protección mínima, básicas, que ni siquiera eso tenemos en la región. Entonces es muy importante hablar de esto, de migración forzada y de la falta de protección a los migrantes forzados, ya sea porque no se les reconoce como refugiados o porque no se da ningún tipo de garantía complementaria. Y bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo, como dije anteriormente, también soy migrante. En Nicaragua, cuando ocurrió la insurrección del 2018, era estudiante universitaria en mi último año en la carrera de filosofía. Y bueno, igual que muchos, me organicé en un movimiento estudiantil y eventualmente tuve que dejar el país en julio del 2018. El primer país donde fui fue a Costa Rica. Y realmente lo que yo vi en ese momento en la política migratoria es que Costa Rica ha sido coherente en mantener una política de puertas abiertas hasta que ocurrió la pandemia de COVID. Sin embargo, a pesar de que mantenían esa política, no tenían los suficientes recursos y capacidades para poder acoger a tantos migrantes. Y hay que ver que Costa Rica es uno de los pocos países receptores de la región y que tiene años también de estar en una crisis de crecimiento económico. Entonces era una situación bien compleja. Y por otro lado, a Costa Rica no solamente llegan migrantes de Nicaragua, sino que también hay migrantes del norte de Centroamérica que ahora están llegando como refugiados, y también migrantes de Venezuela. Hay muchos refugiados de Colombia, de Haití y de Cuba. Entonces realmente es una situación bien compleja para un país tan pequeño gestionar tantos flujos. Y bueno, al final, una de las cuestiones principales que pasó ahí fue que en esos primeros meses, digamos julio a diciembre del 2018, se empezaron a organizar los primeros colectivos de exiliados nicaragüenses. Y yo diría que hubo mucho soporte de sociedad civil en Costa Rica, de poblaciones solidarias que también estuvieron ahí, y también soporte de otros migrantes y refugiados de otros países, que a mí me admiró mucho. Pues realmente vi mucho esa solidaridad de gente de otras partes de Centroamérica acogiendo a los primeros migrantes de Nicaragua que llevaban forzados, también migrantes de Colombia y de Venezuela, y bueno, esa ha sido mi experiencia ahí. Yo diría que sin embargo hasta ahora, por lo que recuerdo, si mal no recuerdo, hay 102.000 nicaragüenses que salieron a causa de la represión en 2018. De esos hay 20 de refugio en Costa Rica. Y a pesar de que el gobierno, digamos, ha tratado de mantener las puertas abiertas, el gobierno de Costa Rica, no ha sido posible como garantizar condiciones mínimas para todos los refugiados. Ni siquiera el trámite de la condición de refugiado como tal es fácil de conseguir, mucho menos durante la pandemia de COVID. Y bueno, yo después de estar en Costa Rica tuve la oportunidad de irme a México,
justo cuando estaba ahí me salió la oportunidad de hacer un voluntariado en la Casa del Migrante en Saltillo. Y la verdad es que fue una experiencia muy hermosa y muy difícil también, porque justo llegué en el momento de las caravanas, de la primera caravana, recuerdo, en octubre del 2018. En ese momento fue realmente un reto para la Casa del Migrante, y creo que fue lo mismo para mucha sociedad civil en México, porque no había suficientes recursos para gestionar adecuadamente la acogida y la integración de los migrantes que venían en la caravana. Y mucho de lo que pasó, creo yo, en ese momento fue que todo este trabajo fue en general dejado a sociedad civil. Y la parte de denuncias dejada a sociedad civil, a la academia y a instituciones solidarias, pero el gobierno no estuvo al frente o no tenía suficiente, no sé si no tenía suficientes recursos o no se pudo canalizar, pero en ese momento realmente fue sociedad civil quien más estuvo al frente. Y bueno, mi experiencia con esto fue, muchos de mis amigos y yo también estuvimos en México. Yo decidí personalmente no solicitar refugio porque tenía un poquito de temor de qué iba a pasar. Mis amigos sí solicitaron refugio y muchos de ellos me hablaron de esta idea de un sistema diferenciado, que yo sé que no es legalmente no está ahí, pero pasó. Como por ejemplo que para algunos era más rápido el trámite de refugio si eras un graduado universitario a que si eras una persona campesina o indígena. Entonces, aunque legalmente no está, desafortunadamente en la praxis existe una diferencia en términos de a quién se le concede asilo, desde las experiencias que yo logré escuchar y documentar mientras trabajaba en el albergue. En esa época también, especialmente después de del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte, ocurrió un incremento en el acoso y la falta de protección en la sociedad civil organizada. En específico, en el albergue de Saltillo en 2019 hubo un par de ataques a la casa del migrante y también, desafortunadamente, un migrante fue asesinado en las inmediaciones de la casa. Realmente fue una situación bien complicada y yo diría que tiene que ver con que todavía seguimos con ese enfoque nuevamente de securitización de fronteras y de represión de las personas en movilidad en lugar de un enfoque de derechos humanos e integración. Y bueno, yo solamente decir, ahorita me emocioné mucho con esto, pero en esa época también tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de la Frontera Norte y le agradezco mucho al padre Pedro Pantoja, que era el fundador de la Casa del Migrante, que ya no está aquí, se nos fue por el COVID, pero muchas gracias a él y a toda la gente de la casa por todo el apoyo en esos meses. Y realmente, bueno, aquí solamente para enfatizar que necesitamos una gestión de la migración basada en una gobernanza con un enfoque en derechos humanos, y ya hay instrumentos internacionales para eso. Y la ley teóricamente lo dice, pero falta crear mecanismos para que eso se implemente en la praxis. Y bueno, voy a pasar a hablar un poquito quizá de mi experiencia más reciente y de mi experiencia de investigación. Yo hace 2 años casi vivo en Estados Unidos, tuve la oportunidad de venir aquí a hacer una maestría también. Y bueno, mi investigación ahorita se enfoca sobre todo en los flujos de migración forzada, pero con énfasis en Nicaragua, Costa Rica, en ese flujo en específico. Una de las cosas curiosas que he encontrado, especialmente durante COVID, es todo el incremento de discursos de xenofobia, de praxis excluyentes, a pesar de que en la ley no están, y de falta de oportunidades, que básicamente reproducen lo mismo que vimos en nuestros países de origen. Y yo creo que en el caso de Costa Rica la situación es bien compleja, porque como dije antes, el país tampoco tiene todos los recursos para gestionar todo el flujo. Pero una de las cosas que más me ha sorprendido a mí en este proceso de investigar es todo lo que yo llamaría un retorno hacia la desolidaridad. Y quiero hacer énfasis en esto, que me refiero sobre todo a los países del norte global, que cuentan con los recursos y con las capacidades para acoger migrantes y que en muchos casos tienen relación con las causas de la migración en Centroamérica. Como decía Cristian, no podemos pensar la migración sin pensar en el golpe de Estado en Honduras, sin pensar en todas las intervenciones que ha habido en la región de parte de Estados Unidos y otros países. Sin embargo, en la praxis, estos países solamente aportan, digamos, al presupuesto de organizaciones internacionales, pero no aportan en la acogida e integración de migrantes a un nivel de recibir. Curiosamente, en 2019, 10 de los países más ricos del mundo aportaban el 75% al presupuesto de ACNUR a nivel global. Sin embargo, en ese mismo año eran 8 países del sur global los que acogían al 90% de refugiados y migrantes forzados del planeta.
Entonces eso dice mucho de cómo está el balance de poder y de cómo necesitamos una gestión diferente de la migración. En mi investigación actual, yo estoy estudiando narrativa sobre migración, integración y solidaridad en Costa Rica, y lo que he encontrado, pues definitivamente es que los migrantes no se sienten integrados, que es muy difícil que se aboquen a las instituciones del Estado, incluso en Costa Rica, que es un país, digamos, con mucha relación histórica y cultural con Nicaragua, y esto se debe a una narrativa de xenofobia promovida por actores públicos, por ciertos partidos políticos, por personas que se aprovechan de esto para no sé, generar un impulso en redes sociales, digamos. Y a pesar de todo eso, lo que he encontrado, y quiero terminar con esta idea de un poquito de esperanza en esto de la integración, es esta idea de solidaridad. Lo que he encontrado por ahora es que hay importantes iniciativas autogestionadas de integración enfocadas en redes de solidaridad entre migrantes y locales. Y realmente a mí me ha encantado investigar esto. Les voy a presentar aquí un poquito de esta. He estado conversando últimamente con migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades que están en Costa Rica. Y por ejemplo, una de las iniciativas interesantes que encontré fue la del Campamento Campesino de Nicaragua en Costa Rica, que acoge a migrantes rurales sobre todo y están gestionando iniciativas con el gobierno local y con la población local. También hay uno de los colectivos que estaba entrevistando se llama Volcánicas y trabaja sobre todo con mujeres migrantes. En un inicio empezó con mujeres de Nicaragua, pero ahora tienen mujeres de toda la región y del Caribe. Y también, lo siento, por aquí está esta otra iniciativa que se llama Me lo contó un migrante, que es más dedicada a narrativas en redes sociales. Y aquí hablamos de la importancia que tienen las narrativas para cambiar el sentido de pertenencia, de derechos humanos y para promover una legislación diferente también. Y por último quería hablar de la MESART, la Mesa LGBT de Nicaragua, capítulo Costa Rica, que agrupa a una gran cantidad de la población LGBT refugiada y que está también trabajando en promoción de todos los derechos para estas poblaciones, pero también en trabajo con organizaciones locales. Entonces, quizás solamente mencionar eso. Muchas gracias por el espacio nuevamente y por la oportunidad de poder compartir. Quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias, Fiore, por tu intervención. Y justo también poner este último tema que mencionas de la diversidad sexual, que es otro de los temas también muy duramente golpeados en Centroamérica, pero que también en el flujo migratorio y en las caravanas se han tenido pues, reportes de muchas agresiones a este sector. Y algo también muy importante ha sido esto del flujo migratorio que se dio de Nicaragua hacia Costa Rica, porque también nos permite ver eso, cómo la migración o las causas de la migración, como se ha mencionado ya, son muy profundas y tienen pues eso, diferentes causas y no necesariamente todo es llegar a Estados Unidos. En ocasiones es simplemente tratar de sobrevivir. Y bueno, a quienes pasan por México y quienes estudian este fenómeno, pues saben que la sociedad mexicana de los derechos humanos ha hecho un esfuerzo pues inmenso por tratar de tener una red lo más digna posible de albergues y lograr tener las mejores condiciones posibles para atender a las personas migrantes. Y claro, la Casa del Migrante de Saltillo es uno de los referentes, me parece, más importantes que se tienen en esta red. Y sin duda, pues Pedro Pantoja, un gran compañero, a mí me tocó trabajar con él, pues había sido pieza fundamental, no solo en la construcción, digamos, del albergue mismo, sino de un trabajo pastoral en torno a la comunidad para poder transformar a la comunidad para aceptar la inserción de la Casa del Migrante digamos, en la colonia
la que se encuentra. Entonces, es también algo muy, muy importante. En los chats nos están comentando, bueno, les agradecen a nuestras ponentes sus participaciones, reiteran que se tiene que abordar esto de fondo y bueno, que la solución no solo es golpear, torturar y matar, hablan justamente de la persecución de parte de las maras, del mismo Estado, y algo que bueno, Cristian lo mencionó hace un momento, pero bueno, el 3 de marzo se cumplen 5 años del asesinato de Berta Cázares, que también, bueno, es parte, digamos, de toda esta espiral de violencia. Y a quienes nos están escuchando y viendo por Facebook, y si tienen preguntas, les pido que nos las puedan hacer llegar por el chat para en el siguiente bloque, después de la intervención de Luciana, poder realizar las preguntas. Les pido que sean lo más concretas y nos indiquen a quién de nuestras panelistas irían dirigidas. Entonces, ahora presentaré a Luciana Gandini. Ella es coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Reparación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, el Colmex. Es profesora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado de Derecho de la UNAM y es responsable técnica de la red Migrare en un proyecto con el CONACYT. Luciana, te doy la palabra hasta por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge, David, por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. También saludo a mis colegas con quien compartimos el panel. Y además me da mucho gusto conocer más de la Fundación y de las acciones que tiene con los becarios, como por ejemplo este apoyo para mujeres madres que son estudiantes, que es algo poco frecuente, ¿no? En general los sistemas de becas no contemplan esta parte de la protección social de la maternidad, así que me da muchísimo gusto conocer un poco más sobre ello y los felicito por esta acción. Afortunadamente me precedieron mis colegas que ya adelantaron varios temas de los que quería presentar, entonces trataré de apresurar algunas partes para poder dedicarme más a otras que podrían complementar la exposición. Cristian ha hecho una excelente síntesis sobre las causas estructurales que están detrás de la movilidad en Centroamérica, que son causas de diverso tipo, como ya se mencionaron, ¿no? Económicas, institucionales, todo este tema de la debilidad institucional, democrática, de infraestructura, crisis políticas, una conjunción de violencias estructurales e institucionales en donde está el Estado o la ausencia del Estado detrás de estos procesos, sumados también a violencias domésticas, ¿no? Y de tipos del ámbito privado familiar, y junto a eso también no debemos olvidar los impactos climáticos y los desastres naturales que son el trasfondo de varias de esta movilidad. ¿Por qué insistimos en esto? Porque en realidad parecería, o a veces cuando escuchamos sobre las caravanas o sobre los movimientos recientes, que esto es un fenómeno relativamente nuevo, y en realidad es una migración bastante añeja que conforma un sistema migratorio mesoamericano de larga data. Lo que ocurre es que quizás en los últimos años lo que ha ocurrido es una agudización de varios de estos factores que ha promovido una mayor movilidad de las personas y en otras circunstancias, y eso es un poco lo que quería resaltar en las próximas diapositivas. También se hizo mención al contexto de la pandemia, y esto no es menor porque se propiciaron situaciones de una mezcla de movilidad e inmovilidad, ¿no? Por un lado, personas atrapadas en las fronteras. El caso de los protocolos de protección a migrantes en la frontera sur de México es un ejemplo de ello, de personas que hace un año que están ahí, de por sí ya venían de un sistema que los mantenía mucho tiempo en espera, unos 8 meses, 9 meses, etcétera, y a eso se agudizó la suspensión de este proceso.
sumado a la gran vulnerabilidad que imprimió el contexto de la pandemia a las personas en movilidad, es decir, la falta de alojamiento por el cierre de albergues. Jorge recién mencionaba esta importante red de albergues que hay en México, y efectivamente, no de albergues, de la sociedad civil en general, pero que están desde Tapachula hasta Tijuana por todo México y que realmente protegen a la población migrante. El tema de las estaciones migratorias desalojadas, digamos, se forzó a que no quedaran las personas ahí por el hacinamiento, pero al mismo tiempo eso generó que que las personas quedaran en la calle o dispersas por el territorio, en fin, un conjunto que, digamos, también agudizó problemáticas que ya veníamos observando. Y a esto quisiera añadir que en varias entrevistas que hicimos con personas de la sociedad civil, los que nos mostraron es que durante el 2020, que era un momento en el que se suponía iba a haber menos migración por la pandemia, en realidad hubo estas situaciones de movilidad, y justo a lo que aludía también Fiore, que es, bueno, la migración forzada se mueve porque son personas que están desesperadas, que están tratando de salvaguardar su vida, y no hay pandemia, no hay virus, no hay restricción fronteriza que pueda detener eso. Y en ese sentido también algo muy llamativo y que hay que poner sobre la mesa es que los que notaron varias de las organizaciones de la sociedad civil es que en el último año de pandemia ha habido un gran aumento de personas en situación de violencia extrema. O sea, cuando la gente que recibe, me estoy refiriendo a Casa Refugiados, Fray Matías, IMUMI, Sin Fronteras, notaron un fuerte incremento de víctimas de violencia extrema, ¿no? Esto nos muestra quizás la agudización de esas situaciones y la desesperación de migrar aún en contextos de gran restricción. Quisiera acá decir que las caravanas efectivamente parecería que fue una nueva forma de emigrar, pero de este proceso que tiene más tiempo, donde se adquirió visibilidad en lugar de esconderse como una estrategia de protección, digamos, se acudió a una estrategia distinta. También eso generó menor costo, porque al ir en grupos no había que pagar a un coyote que los llevara por el camino, y una organización relativamente espontánea, ¿no? De la gente que se fue sumando. Y decía Cindy en su relato que aunque se dice que detrás de esto hay ciertas fuerzas políticas o demás, en realidad sí se ha corroborado por varias de los que hemos investigado en terreno, que hay una fuerte dosis de espontaneidad, ¿no? Que la gente se suma porque ve que otros también se están arriesgando a salir. Esto generó, nosotros le llamamos oleadas en mi equipo de investigación, fundamentalmente porque en realidad fueron fuertes episodios que llamaron la atención de los medios de comunicación y de otros, pero eso no dejó o no invalidó la migración por goteo permanente que hay y que sigue habiendo en el intermedio de todas las caravanas, ¿no? Que es esta migración más de hormiga, de tránsito que sigue por ahí. Y lo que sí quisiera resaltar son dos hechos, y es el cambio, que lo aludía Jorge también, de la política migratoria mexicana a raíz de las caravanas, y por supuesto de la presión de Estados Unidos hacia México y hacia Centroamérica, y eso generó un giro histórico en la política migratoria de México. Y también añadiría yo que los últimos episodios, contada la última caravana de hace poquito tiempo, también lo que nos mostró fue una reacción regional con respecto a esta movilidad, y eso tampoco teníamos tanto, y quisiera retomarlo también hacia las conclusiones. Si comparamos estas 5 oleadas, insisto, eso no significa que son las únicas caravanas, no significa que no hay en el medio, sino que fueron momentos que significaron quiebres en la política migratoria o en las respuestas de las autoridades. Y me parece interesante mirarlas rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que quería aquí resaltar es cómo, si se fijan en la columna de la derecha, vemos cómo las reacciones, sobre todo del gobierno mexicano en los primeros casos, fue cambiando, ¿no? Primero fue ante la primera caravana, que era la salida de Enrique Peña Nieto, ya había ganado Andrés Manuel López Obrador, pero no había asumido, entonces era un momento acéfalo en cuanto al poder político. Hay una situación muy dubitativa y se intenta contener, al final, bueno, se les otorga la solicitud de condición de refugiado a la mayoría de ellos. La segunda oleada fue al revés, fue la primera que le toca a Andrés Manuel López Obrador, y es una actitud muy humanitaria de recepción con anfitriones, se les dan visas humanitarias, algunas solicitudes de la condición de refugiado. Ya la tercera oleada de caravana es cuando cambia radicalmente la política migratoria de López Obrador, por la presión de Estados Unidos, que dice basta de caravanas, no queremos seguir recibiendo a esta gente, y quien tendrá que hacer esa contención es México. Y ahí lo que ocurre es que se suspenden las visas humanitarias y otro tipo de acción, y se dan visas de tarjeta visitante regional, que realmente es algo que permite solo estar 7 días por el sur de México, no es lo que buscan estas personas. Quiero apuntar que las dos últimas oleadas de caravanas, que es de octubre del año pasado y la de ahora de enero de este año,
generó realmente un cambio, porque esto nos mostró esta estrategia de extraterritorialización del control de las fronteras que también mencionaba Jorge, de Estados Unidos a México y de México a Guatemala. Las caravanas se disolvieron y no llegaron ni siquiera a México con el accionar no solo de la fuerza militar de Guatemala, sino también del apoyo de México y del apoyo de Estados Unidos, enviando fuerzas militares para la contención. Esto claramente es un cambio que parecería, por lo que ya se aventuró al inicio, que podríamos estar, si pensamos en positivo, que podría retroceder o modificarse. Aquí lo que vemos es un estimado de personas en tránsito a lo largo de los últimos años, y efectivamente en el año 2019 crece la población. Este es un estimado, ¿no? Porque es un cálculo indirecto de la población que transita por el territorio mexicano, pero para todos los que se preocupan por esta horda gigante, impresionante de personas en tránsito que se supone que están llegando a México, fíjense que esta estimación muestra que casi 900.000 personas transitaron en el 2019 por México, pero las barritas que están al final, abajo, muestran que esa población fue contenida. La primera, la más pequeña, fue contenida por México, por la Autoridad Migratoria Mexicana, la segunda por la Autoridad de Estados Unidos, y entonces quienes lograron llegar a los Estados Unidos es esta última barrita chiquitita que casi no se ve. Pero lo que nos muestra es que en realidad todas estas personas están siendo deportadas, regresadas a su territorio de origen, y este es un cálculo de población centroamericana. En fin, lo que quiero poner sobre la mesa es que también este fenómeno del incremento de esta movilidad responde también a un fenómeno de América Latina en su conjunto, y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Hay un gran incremento de los desplazamientos forzados, como ya aludía Fiore, y esos desplazamientos son fundamentalmente de personas venezolanas y centroamericanas, pero no solo. Digamos, hay otros componentes de flujos en América Latina que hoy, si se fijan en esta gráfica, coloca a América Latina entre la región de mayor solicitantes de la condición de refugiado en el mundo. Entonces, claramente nos estamos poniendo en un escenario muy diferente al que vivíamos hace tan solo muy poco tiempo atrás. Si se fijan aquí, lo que comparamos son solicitudes de la condición de refugiado en México. Es interesante mirar la barra, la línea roja, que es la del año pasado, el año de la pandemia, y claramente hay una caída después de marzo, que fue, bueno, la gente dijo qué pasa en este momento, se cerraron, además recuerden, se cerraron la frontera de la mayoría de los países centroamericanos. No es el caso de la frontera, no es el caso de México, pero sí de Guatemala, entonces era muy difícil cruzar. Pero aún así, fíjense cómo termina el año. El año termina a los mismos niveles de solicitantes de los años anteriores, y tenemos el dato del enero. Enero hubo 6.500 solicitudes de la condición de refugiado, más que en el 18, más que en el 19 y más que en el 2020. Esto nos fortalece esta hipótesis del incremento de la migración forzada, que son personas que no migran para turistear, que no migran para juntar una remesa, que no migran para mejorar su casa, migran para sobrevivir. Bueno, esta gráfica muestra esta brecha que existe entre los que solicitan y los que se resuelven, aunque hay que reconocer el trabajo de la Comar durante la pandemia, que logró agilizar mucho las resoluciones durante este tiempo. Recibió menos y resolvió más, ¿no? Entonces achicó un poco esta brecha, y me parece que es una muy buena práctica para reconocer en América Latina. La otra consecuencia de esta migración y de estas restricciones de las políticas de Estados Unidos y de México es esta externalización de la frontera, pero que a su vez llegó a la externalización del derecho de asilo. O sea, que México no procesara, pero contuviera, retuviera o recibiera a esta población que está solicitando asilo en Estados Unidos. Esto está cambiando. De hecho, entró hoy en vigencia este nuevo programa, que me referiré ahora cerrando. Pero esto dejó ahora se calcula que son unas 25.000 personas que hace un año están esperando en estas 11 ciudades mexicanas para solicitar asilo en los Estados Unidos. El otro gran evento tiene que ver con que, al ser una migración forzada, es una migración que, si originalmente pensábamos que la migración era masculina, de jefe de familia o de hombres solteros que van en búsqueda de un mejor futuro para la familia, aquí son migraciones de familias completas, o incluso de niñas, niños, adolescentes solos, ¿no? Si se fijan en el último año, y estos son niñas y niños aprendidos por la autoridad migratoria, es decir, detenidos por la autoridad migratoria mexicana, que llegaron a ser unos 12.000 en el último año. Esto significa el
15% del total de los aprendidos o detenidos en la autoridad migratoria mexicana. Si el 15% son niñas, niños o adolescentes, si calculamos del total de aprendidos, que fueron 85.000, la cantidad de mujeres son alrededor del 25%, una cuarta parte, pero específicamente en el grupo de niñas, niños, adolescentes, las niñas son 36%, y ya sabemos, ahora no tenemos mucho tiempo, pero se ha documentado mucho, la vulnerabilidad a la que se enfrenta y a los riesgos de cruzar por el territorio mexicano. Una buena noticia es que acaban de aprobarse unas reformas normativas en México, tanto de la ley de migración como de la ley de refugio, protección complementaria y asilo político, que específicamente, y esto es una gran noticia, estipula que los niños no pueden estar detenidos en estaciones migratorias, que las autoridades están obligadas a buscar espacios de cuidado, a regularizar su situación migratoria, así como también a proteger a los niños, niñas, adolescentes. Esto es una extraordinaria noticia, pero como siempre hay retos, porque si al niño no se lo va a detener donde está su padre en la estación migratoria, ¿qué se va a hacer con ese niño o esa niña? Y lo importante aquí es entonces capacitar a oficiales de protección, que existan lineamientos adecuados y sobre todo que esta decisión de qué se va a hacer con el niño o la niña esté basado en el interés superior del niño como un criterio básico para la protección de estas personas. Fiore también hablaba del derecho humano y bueno, de la violación a los derechos humanos, y ese es el gran problema de quienes transitan por el territorio mexicano. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo, y a pesar, y esto me parece importante, a pesar de que la narrativa de la autoridad federal en México ha dicho que ya no se violan los derechos humanos de las personas migrantes y se recurre mucho a esta narrativa de una migración segura, ordenada y regular, parecería que últimamente, no solo en México, sino en muchos países de la región, está habiendo una gran brecha entre este discurso, esta narrativa y la práctica, ¿no? Fíjense que entre el 2016 y 2019 hubieron 3.500 denuncias de delitos de personas migrantes. De esas denuncias, 20% de niñas, niños y adolescentes. Y algo que acaba de ser noticia la semana pasada es que la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió un conjunto de quejas. Estamos hablando de testimonios que narran torturas, amputaciones, violaciones, asesinatos de personas migrantes, etcétera, etcétera, y escondió o no hizo público estos datos, y eso es una cosa realmente muy preocupante, ¿no? Y no solo eso, sino que después pareció que quería denunciar al medio de comunicación que dio a conocer esta noticia. Me parece que esto es un gran retroceso, porque si algo había en México era al menos esta mirada de los organismos autónomos que estaban prestando atención sobre lo que ocurría con las personas migrantes. Cierro mi presentación. Me parece que aquí, bueno, hay muchos temas por debatir, pero creo que esto nos pone sobre la mesa cómo se reconfigura la política migratoria y la gobernanza en la región. Por un lado, el cierre de los últimos años no fue muy halagüeño, con la presencia de la militarización del control de la migración en México y en Centroamérica. Eso es un gran retroceso, un grave retroceso, cuando la fuerza pública se tiene que utilizar solo en casos extremos, y lo que han hecho nuestros países fue ponerla en primer lugar para controlar la migración. Y creo que lo que hay que hacer es pasar de medidas entonces emergentes, coyunturales, de corto plazo, de responder a cada oleada, a pensar en políticas migratorias mucho más programáticas y de integración. México y Centroamérica ya habían planteado un plan de desarrollo desde el gobierno de Andrés Manuel, pero hay que decir que muchos de los gobiernos centroamericanos se sintieron excluidos porque parece que no fueron congregados para este plan. Ahora, con la política de Biden, esto es algo novedoso, y decíamos al inicio del programa de protección a migrantes, es un programa entre Estados Unidos y ACNUR México. Eso quiere decir que se coloca el foco en la protección de las personas migrantes y en la cooperación internacional. La nueva política de Biden entonces es halagüeña, es un supuesto gran cambio, esperemos que llegue a muy buen puerto, pero que habla de ciudadanía, regularización, integración, cooperación, protección de derechos humanos y desarrollo. Creo que es algo que todos los países de la región tenemos que implementar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciana, por tu intervención, también muy valiosa, y nuevamente retomando este asunto que podríamos llamar de criminalización a las caravanas, y cómo justo las investigaciones que están haciendo personas como ustedes nos dan datos de que
efectivamente son pues una nueva forma de migrar o digamos nuevas dinámicas en la migración, pero que también nos habla de este cambio hacia una migración forzada que además, como lo señalas, no es privativo solo de Centroamérica, sino que ya es algo que ocurre en América Latina. Y algo, pues sí, muy lamentable, como lo ha señalado en esta última parte con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este escándalo que recién salió, donde se ha ocultado pues información que tendría que haber sido pública y además me parece que por la gravedad con una contundencia fuerte de parte de la CNDH y sin embargo no logramos entender las razones por las cuales un organismo como la CNDH prefirió ocultar la información y después intentar tomar medidas legales contra el medio de comunicación que lo publicó. Y algo que yo quería preguntar, ya que nos acercamos al bloque de preguntas, es algo que ya mencionaste sobre las niñas y los niños en estos contextos de migración. Los datos que nos mostrabas pues, son muy alarmantes porque hablar del 15% del total que sean niñas y niños, pues ya es bastante grave, pero también, si bien vemos que con las caravanas viajan las familias completas, también se han tenido pues estos casos documentados de niñas y niños que viajan sin acompañamiento. Y entonces ahí voy a tomarme el privilegio que da la moderación de hacer la primera pregunta al respecto, que es cómo han analizado, estudiado justamente la migración de las niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento en el marco de las caravanas, pero también, digamos, de la migración cotidiana que se da a lo largo pues, del año o en los inters de la caravana, por un lado. Y después les dejo una pregunta que nos hace David, y él les pregunta, dice, ¿será que la presión de Trump por volver a una política migratoria más represiva no solamente fue por presión, sino que también le convino al gobierno de López Obrador? Y bueno, esto lo podríamos enlazar justamente con lo que acaba de hacer la CNDH, ¿no? Y por otro lado tenemos una pregunta para quien la quiera responder también, de Nelly Zamora. Ella es parte de nuestro comité de selección. Ella pregunta si saben de alguien o algún grupo que organiza estas migraciones a pesar de la violencia y represión que les esperan hacia su ruta por Estados Unidos, o son movimientos espontáneos que salen desesperadamente por su situación extrema, aunque ya se mencionó algo, pero para poder profundizar un poco más. Y una tercera pregunta nos dice Elizabeth Guillarte: a la luz de la crisis económica global a raíz de la COVID, ¿cómo se visualiza el fenómeno en los próximos años para la TAM? Y les dejo esas tres preguntas por ahora, y les parece que tengamos por lo menos unos 5 minutos para responderlas, y empezamos en el orden invertido por Luciana. Sí, Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, es un desafío estudiar directamente con la población de niñas, niños y adolescentes, y de hecho es un dilema ético también, ¿no? Nosotros hemos estado en el puente en Ciudad Hidalgo y hemos visto llegar grupos de caravaneros o entre las caravanas donde vienen niños solos, adolescentes fundamentalmente,
y que además cuando la autoridad migratoria le pregunta, siempre dicen tengo 18 o 21 años, y uno los ve que claramente tienen 15, 14, o sea, no pueden llegar a esa edad, y es una primera estrategia para eludir el control en lo que se pueden saber con algún documento, con el consulado, de qué edad vienen, pero evidentemente es una situación muy triste de mucha vulnerabilidad porque migran a lo mejor con alguien de su localidad, con algún conocido, cuando muchas personas dicen, ¿cómo puede ser que los padres dejen que los niños o los adolescentes hagan eso? Y yo siempre repregunto y digo, imagínate en la condición que estarán, que piensan que esa puede ser la mejor alternativa, ¿no? Entonces creo que hay que agudizar las estrategias de protección para esta población. Recomendaría mucho un documento que se llama Arrancados de Raíz, que es de ACNUR, y llevó adelante un gran colega, Abdel Camargo, que trabaja en Tapachula, donde él lo que hizo fue trabajar directamente con niñas y niños a partir de visitas y con dibujos y demás. Es un gran relato sobre estas personas. En relación al tema de la espontaneidad, lo que diría es que todas las entrevistas que nosotros hemos hecho con personas de caravanas relatan testimonios de espontaneidad. Quería buscar una cita aquí, pero bueno, no la encuentro muy rápido, de personas grandes sobre todo. Personas grandes quiero decir personas que en otras circunstancias no hubieran migrado, 50, 60, 70 años, cuando no es el momento del curso de vida donde alguien tendería a ser un aventurero o un emprendedor, y lo hacen porque piensan que es oportunidad para salir. Una señora literal nos dijo, yo vi que pasaba la caravana, junté una bolsita, así una mochila y salí. Entonces hay muchos relatos, puede haber alguien que pueda haber instigado, pero la mayoría de los casos tienen que ver con esta espontaneidad que generó el grupo. Y cierro diciendo con la última pregunta que me parece que se nos viene un gran desafío en América Latina a partir del COVID, porque lo que se contuvo durante el 2020 en algún momento se va a desatar. Lo vimos con el caso de los solicitantes de refugiado en México, o sea, la cifra de enero ya es altísima, y eso va a pasar en toda América Latina. Sugiero mirar muy buenas prácticas como el caso de Colombia, que acaba de anunciar hace unos pocos días la regularización de prácticamente 1 millón de personas venezolanas que están en Colombia. Creo que el camino de la regularización, sin lugar a dudas, es el camino que tenemos que adoptar, porque es de mayor seguridad para la población migrante e incluso para la población de los países que están recibiendo a esta población. Muchas gracias, Luciana. Fiore. Y bueno, quizás solamente comentar un poquito sobre la primera pregunta sobre migración de menores. Realmente yo no tengo mucha experiencia en investigación en el tema, porque como decía Luciana, es un tema muy delicado éticamente. Pero desde mi experiencia trabajando en atención humanitaria con menores, diría que es una situación muy precaria, muy triste, y que por eso tenemos que empezar a pensar otras formas de intervención también y de investigación. Como comentaba ella, en este caso de Arrancados de Raíz, ese informe que trabaja más de una forma creativa con la niñez. Yo creo que hace falta un poco más eso. Lo vi en el albergue cuando trabajé ahí en talleres, por ejemplo, de poesía con menores o de lectura de cuentos para poder contar sus historias de migración, porque los niños tienen conciencia de lo que está pasando. Entonces creo que quizá haría falta un poquito más de ese tipo de intervenciones, pero en realidad en términos de experiencia yo diría que lo que he escuchado de las experiencias de menores es que es una situación muy compleja, es triste, pero también muchos de estos niños tienen sueños y creo que vale la pena seguir rescatando eso, de llegar a otro lugar o de volver a su país, pero para incluso aportar a su familia, oído, que me parece increíble cuando son menores. Con la parte de espontaneidad de las caravanas de migrantes, coincido con lo que han dicho Luciana y Cindy. Por lo que yo he sabido, entrevistando personas también, son caravanas espontáneas, efectivamente, pero creo que también hay que recordar que es porque no hay otra opción. O sea, no es una espontaneidad nuevamente como de que se me ocurrió porque quiero irme y voy a aprovechar, sino que también tiene que ver con el hecho de que para muchos no hay otra opción. Recuerdo una vez entrevistando a un niño en el albergue y me decía que realmente le había salido porque, bueno, si no salía en ese momento, la pandilla lo venía a llevar. Entonces, literalmente hay muchos de estos casos en que no hay otra opción. Y por último, con cómo se visualiza el fenómeno, creo que la evidencia de datos hasta ahora ha demostrado que la migración forzada no se va a reducir ni por cierre de fronteras ni por la pandemia. Entonces hay que pensar formas nuevas de gestionarla. Creo que, como decía Lucía, en el ejemplo de Colombia en estos días, con la regularización de migrantes de Venezuela, es importante rescatar.
y que también hay que ir pensando en una gestión regional de la migración a nivel de Centroamérica y México y Estados Unidos, porque nuestros flujos se conectan, es la misma gente cruzando por todas partes, y creo que el caso de Costa Rica ha demostrado también de que no se puede hacer como en términos de Estado-nación solamente la política migratoria, porque aunque han querido, el gobierno de Costa Rica realmente y el país no tienen la capacidad de absorber a tantos migrantes, entonces hay que pensar formas de no sé, proyectos para llevar a los migrantes a un tercer país seguro, pero obviamente se tiene que cumplir con ciertas condiciones y pensar en todo caso en una política migratoria más regional, más que nacional. Muchas gracias, Fiore. Cindy. Bueno, en el caso de la migración infantil, pues muchos de los niños que para la crisis de los menores pues retenidos en Estados Unidos en 2014, muchos de los niños eran pues de Guatemala, Honduras y El Salvador, y pues aquí habría que diferenciar también, ¿verdad? Estaban como estos niños entre de 1 a 9 años hasta 12 años que buscaban como, aún buscan la reunificación con sus papás o mamás que primero migraron a Estados Unidos. Y bueno, también hay como toda esta organización de tráfico de personas, el coyotaje aquí en Centroamérica, como es muy fuerte, creo que ahorita con lo de con la masacre de Tamaulipas, quizás se le ponga un foco ahí, pues mucha de la oferta pues de estos coyotes es pues buscar que los niños estén con sus padres, ¿verdad? Y el tiempo en que se iban juntos también era como parte de la oferta que, bueno, en mis investigaciones, que el coyote hacía, o sea, no se va solo usted, también llévese al niño y así, pues usted se asegura entrar. Pero más allá de esto, también como que se juega con esa necesidad que tienen las familias de un mejor futuro, una mejor vida. Y a pesar de que el papá, ¿verdad?, ya estaba en Estados Unidos, puede enviar dinero aquí, también los padres no ven que aquí, en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, sea un buen lugar para ver o para que sus hijos crezcan. Y aparte, por eso decía, está como esta migración de adolescentes que se ha dado durante los últimos 2 años, mucho en Guatemala, de 14 a 18 años, que son jóvenes que ya pues no ven futuro en el sistema escolar guatemalteco y un futuro en el trabajo, que puedan encontrar trabajo y migran. Entonces son adolescentes yéndose solos, y también pues con esta promesa de que si sos menor de edad te dejan entrar, y ya vemos pues todo las limitantes que puso el gobierno de Trump en torno a esto. Entonces, reunificación familiar y pues jóvenes buscando un mejor futuro pues antes de cumplir 18 años. Y pues de la caravana, pues ya lo había dicho yo con mis entrevistas, son personas que no han sido motivadas por un político, vieron en Facebook que se estaba organizando en la terminal de San Pedro Sula una caravana, pues sus miedos y todo esto son más fuertes, que esos son el empuje, ¿verdad? O sea, creo que lo que se busca desvirtuar mucho para no entrar de verdad al verdadero problema. Entonces, todas estas voces de políticos, funcionarios opinando, pues tratan de nublar con eso, ese discurso, algo que debe de ser abordado realmente por las otras causas. Y pues ya empezamos a ver con estas promesas, el cambio de gobierno en Estados Unidos, pues la idea que se tiene es que pues la migración va a aumentar, ¿verdad? Pero creo que hay, como lo decían las compañeras antes, muchas promesas en el aire, y eso también juega mucho con la decisión de las personas que en estos momentos quizás están saliendo
con esa promesa que le hizo el Coyote, que pues ahora está más fácil entrar, cambio de gobierno. Yo en lo personal, con lo que estaba hablando en el occidente de Guatemala, esto va en incremento. Entonces, como bien decía la compañera, pues hay que buscar la forma de regular y hacer ordenado esto. Y también, ¿verdad? Ya entrarle de una vez al problema que lo origina. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Luciana, ¿va a responder la pregunta de David? Sí, olvidé contestar esa pregunta. Es difícil contestar esa pregunta de si fue solamente por la presión de Estados Unidos o si había una intencionalidad. Si uno revisa las primeras manifestaciones de Andrés Manuel López Obrador, la carta que le envía a Trump cuando recién gana, uno dice, bueno, sí había aparecido una intención de pensar en la migración como un derecho humano y tal cual dice esa carta, dice que las personas tengan que migrar por deseo, que sea una opción, que la migración sea una opción y no una necesidad, y varias de otras manifestaciones que iban como una migración pro derechos humanos. Sin embargo, después, además de, digamos, de este acuerdo de los protocolos de protección a migrantes, hay algunas cosas que me parece que llaman la atención. No solo la militarización, que ese es un cambio histórico, jamás en la vida en México se había militarizado el control migratorio. El segundo, un cambio de la arquitectura institucional. La migración la gestionaba la Secretaría de Gobernación y pasó por un decreto presidencial, o sea, en contra de la ley de migración, un decreto que tiene vigencia solo durante esta administración, a manejarse a partir de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero igual recibimos oficios de la CEGOP sobre el tema migratorio, entonces también empezó a ser muy confuso quién gobierna la migración en México. Por ejemplo, ante la caravana de octubre sacaron un oficio la CEGOP donde decía que si alguien entraba contagiado, que se iba a aplicar el código penal, no el código civil, o sea, la migración irregular es una falta administrativa, no una falta penal, de los estados de Tabasco y de Chiapas. Además le delega la responsabilidad a la autoridad de la entidad federativa. En fin, creo que es complejo porque hay un poco de idas y vueltas. Para mí, una última reflexión. Me parece que tenemos cierta confusión, no solo en México, sino en América Latina, sobre qué significa una política migratoria basada en un enfoque de derechos humanos. Parecería que todo el mundo piensa que eso es una política de puertas abiertas. No necesariamente, es una política que puede ser regulada, ordenada, pero bajo criterios de respeto a los derechos humanos, no bajo la militarización. México históricamente ha tenido política migratoria reactiva a lo que hace Estados Unidos, sobre todo. Y me parece que el caso, ahí sí, el caso de Andrés Manuel López Obrador no fue una excepción, y veremos cómo reacciona ante los cambios de la administración de Biden. Muchas gracias, Luciana. Tenemos otra pregunta. Nos piden si pueden comentar sobre la estigmatización que hay hacia las personas migrantes y qué iniciativas se podrían implementar para tratar de hacer cambios en esos preconceptos, por un lado. Después también nos preguntan cuáles suelen ser los lugares de llegada de las personas migrantes forzadas en la región. Y creo que, permítanme, creo que ahorita son todas las preguntas. Bueno, muchos saludos de parte de las personas que nos están viendo y escuchando, incluso desde Brasil, y las felicitan por sus intervenciones. Y bueno, me parece que son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Entonces, si les parece bien, hacemos esta última ronda con estas preguntas o algún otro comentario y cerraríamos nuestro foro. Entonces, pues empezamos ahora por Cindy. Más que como las propuestas sobre para combatir este problema ahora con la administración Biden serían, ¿no? Pues lo ponen muy en general, o sea, la pregunta es, ya se me, déjenme,
Dice, me gustaría pedirles que comenten sobre las estigmatizaciones hacia los migrantes. Entonces, no especifica si en México, en Estados Unidos, en el tránsito por Centroamérica. Entonces, podríamos decir que en términos generales de su tránsito hacia Estados Unidos. Algo que pasó mucho con las caravanas aquí en Guatemala, y como ya lo había mencionado, los guatemaltecos son los más detenidos en la frontera sur estadounidense, es que cuando estas caravanas surgen y pasan por nuestro territorio, la respuesta a, como decía, a un tema más de seguridad que de derechos humanos, esta agresión de los gobiernos viene y cambia y como que anulara esa realidad, y esto pasó mucho en Guatemala. O sea, este como rechazo a la caravana hondureña y los mismos ciudadanos asumiendo de que pues los guatemaltecos no migramos o no migran. Entonces, yo creo que esa estigmatización la ha generado esa misma reacción de los gobiernos a hacer un problema más de seguridad, de que mando la policía, el ejército, buses y lo que sea, y pego con las macanas, hago una barrera humana. Y esto pues, este choque, este enfrentamiento, lo que hace pues es como generar eso de, no, los migrantes no son bienvenidos cuando nosotros, el país, está expulsando. Entonces, creo que el cambio de mirada que debe de tener los gobiernos a esto, va también a generar un cambio de mirada al resto de la población respecto a la migración. O sea, es como si anula, a mí me pasó cuando entrevistaba gente, como si ningún guatemalteco se haya ido nunca a Estados Unidos, y ahora veamos este grupo de hondureños y es el rechazo total, ¿verdad? Entonces, yo asumo que hay esa conexión entre la reacción y cómo lo ve el resto de la población. Gracias, Cindy. Seguiría Fiore. Sí, gracias. Quizá primero voy a responder a la pregunta sobre los lugares de llegada y luego hablar un poquito sobre la parte de cambio de mirada y estigmatización. Sobre los puntos de llegada, bueno, yo creo que voy a hablar un poco sobre el caso de Costa Rica porque es el que estoy estudiando ahora. Y en general los puntos de llegada son puntos ciegos, porque obviamente como es población migrante forzada, generalmente indocumentada, en situación de indocumentación, cruzan por puntos ciegos y arriban a un lugar dependiendo de qué tipo de, también el perfil, digamos, laboral que tienen o las redes de apoyo que tienen. Con el perfil laboral, en el caso de Costa Rica, me refiero a la mayoría de migrantes de origen rural de Nicaragua que arriban a Costa Rica van hacia el norte del país porque es la parte más agrícola y es donde pueden conseguir empleo. Mientras que la migración más urbana de Nicaragua hacia Costa Rica también se dirige hacia centros urbanos. Y creo que también ahí hay que pensar mucho en la parte de redes sociales. Generalmente si tienen redes de apoyo en la capital o en el Caribe o en el lugar donde tengan, van a arribar a ese lugar. Sin embargo, ahora, claro, con las restricciones de movilidad por COVID, la situación se ha vuelto mucho más complicada y ha habido mucha acumulación de migrantes en la frontera norte del país, de Costa Rica. Respecto a la estigmatización y refiriéndome a lo que decía Cindy con la necesidad de un cambio de mirada, yo coincido y por lo que he estudiado, la xenofobia y el racismo en Centroamérica tiene causas históricas que tienen mucha relación con la desintegración incluso entre nuestros países, con todas estas retóricas de odio entre Honduras y El Salvador por la guerra del fútbol o entre Nicaragua y Costa Rica por razones históricas de larga data. Y yo creo que ahí vale la pena hablar de pensar en reintegrarnos y que al final somos los mismos, somos una región afectada por las mismas problemáticas y por eso vale la pena también hablar de problemas y soluciones a nivel conjunto. Creo que ahora con COVID toda esta retórica de la xenofobia se está justificando bajo la idea de que es una crisis de salud pública
Sin embargo, hay una diferencia entre dirigir y abordar la crisis de salud como tal y los discursos de xenofobia. Y bueno, otra cuestión con esto es que no se habla nunca ni de que nosotros somos migrantes, porque todos los países somos expulsores de migrantes en la región, pero también de los beneficios y aportes que traen las personas migrantes a nuestros países, incluso dentro de la región. Y bueno, yo creo que por último, para cambiar esas narrativas, lo que yo he encontrado es que efectivamente, aunque hay políticas que se implementan desde el Estado para trabajar narrativas, creo que Costa Rica en la región es pionero en esto, de hablar de narrativas de integración con un enfoque en derechos humanos. Sin embargo, tienen más un efecto en las relaciones cotidianas y creo que ahí influye mucho el pensar en políticas de integración desde lo local, entre migrantes y locales, y también políticas que se enfoquen, porque, bueno, al final lo que he encontrado es que curiosamente, aunque hay políticas y mecanismos, lo que más influye en cómo la gente se siente en un país de acogida es cómo lo recibe la comunidad. Eso influye más en el sentido de pertenencia. Entonces, por eso hablo de la necesidad de comenzar a hablar esto en las redes sociales, comenzar a producir narrativas diferentes que se enfoquen en los derechos humanos y en los beneficios que la migración trae y también en nuestras propias historias de migración. Muchas gracias, Fiore. Luciana. Gracias, Jorge. Bueno, no sé si la pregunta apuntaba a dónde llega esta población, a qué lugares focales o a qué destinos. Si es a destinos, me parece que algo que tenemos que pensar es que, recién decía Fiore, casi todos nuestros países son expulsores, y yo agregaría, y casi todos son receptores también, ¿no? Entonces, eso es una realidad relativamente novedosa en América Latina. En la última década, prácticamente todos los países han sido receptores, incluso países que históricamente nunca habían recibido población. Bolivia, Paraguay. Entonces, eso está cambiando y justamente nos está obligando a pensarnos como emisores y como receptores. Claro, hay puntos focales que quizás son focos de atención, ¿no? Sobre todo los lugares fronterizos, Cúcuta entre Colombia y Venezuela, Tapachula entre México y Guatemala, Roraima en la frontera de Brasil, pero ahí tiene que ver mucho el tema de qué hacer si se quedan amontonadas las personas migrantes ahí, o hay políticas locales, como recién se mencionaba, o de relocalización. La política que implementó Brasil de relocalización de personas de Roraima hacia Sao Paulo, o por ejemplo el programa de ACNUR de relocalización de Tapachula hacia Saltillo, son muy buenas prácticas que hay que pensar. En relación al estigma, yo creo que, bueno, el caso de COVID nos ha puesto sobre la mesa una forma más de estigmatizar, cuando se relacionó población migrante con población infectada o contagiada que traía el virus, cuando muchas veces el virus viajaba por avión y en otras circunstancias, pero es un ejemplo más, ¿no?, del estigma. Y me parece que ahí el tema de las cifras puede ayudar también a poner sobre la mesa esto. Y me parece que muchas veces, recién lo decía Cindy, las propias poblaciones no pensamos que también somos emigrantes, ¿no? No queremos recibir, pero nosotros también vamos hacia otro lado. Creo que el caso mexicano es muy claro en ese sentido. Y cierro diciendo esto, el nuevo censo 2020 que acaba de salir hace menos de un mes en México, arroja como cifra de inmigrantes en México a 1.200.000 personas. ¿De eso qué significa en el total de población? El 0.96% de todo el país. Entonces, cuando estamos tan preocupados, por eso insistí en mi presentación, de estas impresionantes masas sordas de personas que vienen, estamos hablando de menos del 1% de la población que es inmigrante en un territorio. Y ahí están contados los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos, que son como el 30% de esa población. Entonces también poner a veces en perspectiva nos ayuda a matizar, porque siempre se carga, y justo también lo decía Fiore, no se observa tanto el peso, el aporte de las personas migrantes al crecimiento, al desarrollo de la cultura, y se carga a veces exagerando cifras y exacerbando situaciones que realmente no lo son, ¿no? Entonces me parece que quizás dar información precisa y adecuada ayuda también a matizar y a bajar el tema de la estigma, la discriminación y la xenofobia. Muchas gracias, Luciana. Les voy a dar la palabra ahora a Cristian por si tiene comentarios finales para ir cerrando nuestro foro. Darle también unos 5 minutos para cualquier comentario que nos pueda hacer. Muchas gracias, Jorge. Yo nada más agradecer a las panelistas, a Fiore, a Cindy, a Luciana. Creo que justamente la idea del foro era complejizar un poco, ¿no?
qué significa la migración, qué significan estas caravanas, en qué contexto están sucediendo, y hablar un poco de qué es lo que puede cambiar y qué puede seguir pasando. Eso era como esa es la intención y creo que lo hemos logrado. Estamos muy agradecidos y agradecidas por sus aportes, por tomarse el tiempo de participar, y particularmente sobre los temas, tal vez solo hacer dos comentarios. En primer lugar, cuando se hablaba sobre las caravanas impulsadas por grupos, pues solo comentar que en Honduras incluso se intentó judicializar algunos activistas sociales como impulsores de las caravanas, cuando lo que ellos estaban haciendo era nada más acompañar y tratar de ver para que se cumplieran garantías mínimas durante el proceso migratorio. Y en ese mismo sentido, pues me parece que es un error de parte de los gobiernos eh, no reconocer el tema de las caravanas y la migración justamente como un problema público, como un problema económico-político, y lavarse las manos, por el contrario, ¿no? De este fenómeno, justamente porque eso impide que como país se puedan construir alternativas reales al problema. Y al mismo tiempo, pues me parece un poco ingrato de parte de los gobiernos decir que las personas son manipuladas por grupos criminales o por grupos políticos, cuando estas poblaciones, como bien mencionaba Cindy, representan un cuarto de la economía de nuestros países. Es decir, nuestros países se sostienen en gran medida por las remesas. Y pensar que la gente migra por un interés político o por querer afectar o beneficiar a un determinado sector y no por una condición estructural de ausencia de oportunidades, pues creo que es un poco injusto con las personas, ¿no? Con este grupo poblacional. Y el segundo comentario era que creo que con el tema de la migración y la respuesta de los gobiernos, como mencionaba Fiore en su presentación, respecto a los fondos que recibe ACNUR de los países ricos versus la acogida de la migración o de los flujos migratorios en los países del sur global, demuestra también una crisis planetaria en términos económicos y políticos, ¿no? Como justamente fue denunciada en Naciones Unidas respecto al acceso a la vacuna. Y es que, pues sí existe todo el entramado de derecho internacional que procura garantizar este piso mínimo de derechos. Sin embargo, en la realidad sigue predominando la desigualdad, ¿no? Entre países ricos y países pobres. Y esto tiene una relación directa. Es decir, la situación que viven nuestros países de desigualdad estructural tiene una relación directa con el bienestar de muchos países del norte global y su riqueza, ¿no? Sabemos que esa migración de capitales y de riqueza no ha sido un proceso histórico pues totalmente justo. Y finalizaría nada más diciendo que, como mencionaba Luciana, las nuevas reformas en México, el giro en Estados Unidos, pueden ser un escenario positivo. Creo que eso es bueno en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Definitivamente bueno. Pero sí corresponde a nuestros países finalmente tomar la decisión, ¿no? Sobre nuestra soberanía y sobre la construcción de modelos económicos y políticos más justos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. No sé si David tienes algunas palabras de despedida. No, muy bien. No te escuchamos, David. Tienes apagado el micrófono. No había visto que estaba apagado. No, haciendo eco a lo que dijo Cristian, o sea, creo que fue un evento muy bien sucedido. Agradezco muchísimo a la participación de todos ustedes, Cindy, Fiore, Luciana. Es estupendo conocerlas y espero que sigamos en contacto sobre este tema que seguramente nos va a ocupar y preocupar todavía mucho. La fundación está entrando de manera muy más modesta a trabajar el tema, básicamente en el nicho, entre comillas, de migración y no digo ni género, porque LGBTI, por ejemplo, no tenemos capacidades, migración y mujeres y niñas, ¿no? Eso es un poco
el tema que estamos entrando, comparando con IMUMI y otras organizaciones. Bueno, entonces, y felicitando a nuestros becarios, realmente me gustó mucho la iniciativa, confirmando una vez que tenemos una excelente generación, que me da mucho gusto. Y ojalá que otros sigan de ese ejemplo y organizar eventos sobre temas igualmente importantes como este. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes, todas, y ojalá que nos veamos en breve y pues cuídense mucho donde estén. Muy bien, pues muchas gracias, David. Les comparto finalmente saludos de Dolores Rojas, de Rosa Chávez Rodríguez, desde Tegucigalpa, Honduras. Eduardo Moreno también felicita el alto nivel del panel. Carmen Castas, también desde San Salvador. Eloisa López, y bueno, hay muchas felicitaciones para ustedes. A mí solo me resta agradecerles, Luciana, Fiore, Cindy, a Cristian y a David por haber participado en este foro. Seguramente, y espero, vamos a tener otros espacios donde podemos discutir pues estos estados, desarrollarlos todavía mucho más. Les agradezco, les deseo que tengan una buena tarde y un buen fin de semana, igual a las personas que nos están y nos vieron por Facebook, y les invito también a visitar nuestra página web donde pueden encontrar el trabajo que hace la Fundación aquí en México y descargar de forma gratuita las publicaciones que tenemos tanto en el tema de medio ambiente y derechos humanos. Gracias nuevamente y buena tarde.